Administrativando Abogados. Diferencias entre clasificación y calificación de suelo. Frecuentemente los conceptos de clasificación y calificación son confundidos por aquellos que no son conocedores del derecho urbanístico. De hecho, en numerosas ocasiones podemos encontrar estos fallos en artículos de prensa y en los medios de comunicación. Es muy sencillo incurrir en esta clase de errores, sobre todo cuando hablamos de una materia tan compleja como es el urbanismo. La clasificación y calificación pueden considerarse los instrumentos más importantes con los que cuenta tanto la legislación urbanística como el planeamiento para definir el suelo. Comenzamos con la clasificación. Cuando hablamos de clasificación, hacemos referencia al régimen urbanístico en el que se divide un suelo, es decir, la clase de suelo que es. Clasificación de suelo es la división que efectúa el planeamiento general de todos los terrenos existentes de un término municipal con arreglo a la tipología de clase prevista en el derecho autonómico en función a su situación urbanística y, en su caso, posibilidad de transformación urbanística dentro del marco de las situaciones básicas de suelo estatales. El legislador estatal ha optado por no emplear la expresión clases de suelo, determinando situaciones básicas de suelo. No obstante, en el momento presente coexisten a nivel legislativo las situaciones básicas de suelo establecidas por la legislación estatal junto a las clases de suelo autonómicas. Las clases de suelos más comunes son tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Ahora en Andalucía, según la nueva Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, conocida coloquialmente como lista, el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico. Calificación. La calificación del suelo, por su parte, hace referencia al uso del suelo y sus posibilidades edificatorias, es decir, a cada clase de suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable, se le atribuyen unos destinos y usos específicos. La calificación urbanística corresponde al destino final que puede darse al terreno, es decir, a la asignación de usos, tipología y densidad de las edificaciones que se permiten y que viene definida por el ayuntamiento en el plan general. Todo el suelo de un municipio debe tener asignado un régimen y debe estar incluido en alguna calificación urbanística que determine su destino e incompatibilidades dentro de la ordenación propuesta. La calificación determina el aprovechamiento urbanístico que se le puede dar al inmueble y, por consiguiente, a su valor económico, puesto que será más valiosa aquella parcela en la que la edificación permita un edificio en altura que aquella en la que solamente se permita la construcción de una vivienda unifamiliar. En líneas generales, los tipos de usos de suelo se pueden dividir en los siguientes. El uso residencial es uno de los más habituales en los planes municipales y se destina, como su propio nombre indica, al alojamiento de personas. Dentro de este uso podemos encontrar el uso de vivienda o el de alojamiento, que engloban residencias comunitarias y alojamientos turísticos. El uso industrial, que es el que se destina a la construcción de polígonos, parques empresariales, fábricas, etc. Son zonas reservadas para la realización de actividades económicas relacionadas con el sector secundario de la economía. El suelo terciario es el que se destina para el sector servicios, por lo que se puede emplear para la construcción de oficinas, aparcamientos, espacios recreativos, etc. Y el suelo dotacional, que es el que se reserva para los servicios públicos, como pueden ser los centros culturales, los colegios, bibliotecas, etc. Asimismo, podemos encontrarnos con clases de uso del suelo en función de su grado de detalle de su aplicación. Los usos globales, que son aquellos que el plan general asigna de manera mayoritaria a una zona o sector y que son susceptibles de ser desarrollados en usos pormenorizados por un instrumento de planeamiento urbanístico. Los usos pormenorizados, que son aquellos que el plan o instrumento encargado de desarrollo de ese sector asigna a la zona concreta. La modificación de este tipo de usos requiere la modificación del planeamiento correspondiente. O también los usos básicos, que son aquellos más generales y únicamente vienen a establecer las condiciones que se deben tener en cuenta para la posterior definición de los usos globales y los usos pormenorizados. Igualmente, los usos pueden ser clasificados en función de su gestión urbanística en usos públicos y en usos privados. Otra de las clasificaciones de los usos pueden ser según su regulación territorial. Los usos prioritarios
como los dominantes, que se consideran preferibles para una zona concreta, los usos permisibles, que son aquellos que en determinadas circunstancias pueden permitirse en una zona o sector, y los usos prohibidos, que son aquellos que no pueden asignarse a determinadas zonas. En definitiva, tenemos que tener clara la idea de que la diferencia fundamental entre clasificación y calificación urbanística es que la clasificación hace referencia a las distintas clases de suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable, mientras que la calificación se refiere a los usos de dichas clases, residencial, industrial, etc.